Hola, bienvenidos a Huellas de Dios, este espacio en que recordamos distintos hechos históricos y científicos que demuestran que Dios sí existe, que es real y que por todas partes nos deja testimonios de su acción para que podamos creer y confiar en Él. Hoy vamos a ver un suceso muy peculiar que ocurrió en las Navidades del año 1914, en plena Primera Guerra Mundial, y que ha pasado a la historia como la tregua de Navidad. Esto fue un hecho histórico y está documentado por periódicos y cartas de soldados que la describían, y aunque está envuelta en un cierto aire de leyenda, ciertamente ocurrió. La tregua de Navidad fue un breve alto el fuego no oficial que sucedió en la Navidad del año 1914, en la Primera Guerra Mundial. Esta terrible guerra, que duró 4 años, produjo más de 10 millones de bajas y fue consecuencia de la rivalidad entre las potencias imperialistas europeas, envolviendo en el conflicto a más de la mitad del planeta. En Francia y Bélgica se extendía una línea de varios cientos de kilómetros de trincheras donde soldados del ejército alemán, francés e inglés vivían y morían tratando de avanzar. La tierra entre las trincheras de ambos bandos era conocida como Tierra de Nadie, donde no había vegetación sino solo lodo, tierra y cuerpos de soldados caídos en la batalla. Todo comenzó en el frente occidental, en Ypres, Bélgica, después de una batalla enormemente sangrienta en la que habían muerto 250.000 de personas en un pequeño espacio de terreno. A un lado estaba el ejército alemán y al otro el inglés. Es difícil comprender lo que deben de haber experimentado aquellos hombres en plena guerra: el miedo, la angustia, la soledad, el dolor, el hambre, el frío y el sueño, y ante todo la falta de esperanza de que algún día el mundo volvería a recuperar la cordura y de nuevo la gente podría volver a vivir en paz y en prosperidad. Sin tener en cuenta la nacionalidad, todas estas experiencias humanas afectaban a cada soldado de cada lado de las trincheras, y entonces llegó la Nochebuena, llegó la noche. Había luna llena, y todo estaba sumido en un extraño silencio. De repente, en la trinchera alemana comenzaron a aparecer luces en los árboles, y pronto los ingleses se dieron cuenta que eran árboles de Navidad. Repentinamente los alemanes empezaron a cantar Stille Nacht, Heilige Nacht, a escasos 50 metros de los enemigos. Los ingleses no dispararon, sino que comenzaron a cantar sus propios cantos de Navidad durante 1 hora. Después comenzaron las felicitaciones de Feliz Navidad, en ambos idiomas, y los unos invitaban a los otros a salir de la trinchera, pero ninguno se atrevía a hacerlo. Cierto tiempo después, un soldado alemán se levantó y comenzó a cantar de pie, convirtiéndose en un blanco perfecto, pero nadie disparó. En la trinchera inglesa, otros también se levantaron. Y finalmente, unos soldados alemanes comenzaron a avanzar por la llamada Tierra de Nadie, desarmados, y esperaron allí. Pronto los ingleses les imitaron y se encontraron al poco tiempo en el territorio por el cual antes habían matado y muerto, y allí comenzaron a hablar y a darse la mano. Primero unos pocos oficiales y luego batallones enteros para acordar continuar con la tregua el día siguiente. Un joven soldado de 17 años llamado Leslie Walkington recuerda que todo ocurrió espontáneamente, en forma muy misteriosa. Un espíritu más fuerte que el de la guerra prevaleció aquella noche. Al día siguiente el mismo espíritu continuaba. Ambos bandos se acercaron y continuaron confraternizando. Se sacaban fotos, charlaban, se intercambiaban regalos como botones, cascos, comida y bebida, y pasaron el día de Navidad en paz y armonía. Algunas fuentes afirman que un soldado escocés sacó a relucir un balón y que se organizó un partido, en el que los alemanes ganaron por 3-2 y que se jugó con mucha caballerosidad. En medio de esta tregua, ambos bandos recuperaron los cadáveres de los compañeros caídos que se habían quedado en Tierra de Nadie. Juntos se organizaron para celebrar los funerales honoríficos en las ceremonias religiosas dirigidas por capellanes de ambos bandos y se ofrecieron mutuamente los respetos. Se reunieron para leer un fragmento del Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque camine por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esta tregua continuó por algunos días y se propagó en otros frentes gracias a que los soldados la ocultaron a sus superiores y a la complicidad silenciosa de los oficiales. Por eso, cuando los soldados ingleses se enteraron que venía un inspector a la trinchera, prepararon todo para simular que seguía la guerra. Los alemanes, avisados, también disimularon. Pero había un alemán asomado y nadie le disparaba. El inspector ordenó hacer fuego contra él, y el tirador erró deliberadamente 3 veces, primero por mucho, luego por menos, y finalmente por muy poco. El alemán entonces entendió lo que pasaba, y simuló caer herido, de modo que el inspector se marchó dándose por satisfecho. Pero finalmente los altos mandos se enteraron de lo que pasaba, y ordenaron reiniciar el fuego. En algunas partes comenzó de nuevo la guerra el día 29. Otros sitios esperaron más tiempo, algunos incluso hasta febrero. En los años subsiguientes se ordenaron bombardeos sistemáticos en la víspera de la Navidad para impedir que se volviese a repetir este incidente. También rotaban las tropas por varios sectores en el frente para evitar que los soldados se familiarizaran demasiado con el enemigo. A pesar de estas medidas, hubo más encuentros amigables entre soldados durante la guerra, aunque en una escala mucho menor. Durante la Pascua del año 1916 ocurrió también una tregua similar, pero en el frente oriental. Se dice que de continuar unos días más, la tregua hubiera puesto fin a la guerra. ¿Qué tendrá la Navidad que consigue hacer que las guerras cesen y se ordenen los alto al fuego? ¿Por qué en Navidad los hombres se sienten un poco más humanos, más amorosos, más dispuestos a perdonar y más esperanzados? ¿Qué celebra el mundo entero en estas fechas? La Navidad es una fecha que conmemora el nacimiento de una persona muy especial, un hombre que trajo al mundo un mensaje revolucionario que nos ordena amar a Dios sobre todas las cosas y amarnos también los unos a los otros como Dios nos ama. Un hombre que fue mucho más que un hombre, uno que vino a enseñarnos los misterios del reino de Dios. Un hombre que curó a los enfermos y libertó a los que estaban cautivos por el diablo. Un hombre que aún hizo mucho más por nosotros, porque consiguió pagar a Dios la deuda que la humanidad ha contraído con el Creador al haber pecado y desobedecido la ley de Dios, y la pagó a costa no de plata o de oro, no de buenas obras o de una vida sacrificada, sino de la propia muerte, de su propia sangre que derramó por nosotros en la cruz del Calvario. La Navidad conmemora el nacimiento de este hombre tan especial, Jesucristo, y tanta ceremonia no es en vano, porque después del nacimiento de Jesucristo, el mundo jamás volvió a ser lo que era. Jesús trajo la paz, el amor y la buena voluntad entre los hombres, la reconciliación de la humanidad con Dios y la esperanza de la vida eterna en el cielo. En lugar de la guerra, el odio y la angustia que reinan en este mundo, de una vida en desorden con Dios y un futuro seguro en el infierno. Todo esto hizo Jesús por nosotros, y la Navidad lo conmemora. Por eso no es raro que en esas fechas sucedan milagros de reconciliación entre familiares alejados, cambios en las personas que mejoran la vida de todos, o incluso un alto al fuego en medio de una terrible guerra. Pero el milagro más grande que la Navidad puede traernos es que algún hombre entienda que es pecador, se acerque arrepentido a la cruz del Calvario, pida perdón a Dios y alcance la salvación de su alma. Este regalo es lo que nosotros desde este programa deseamos para todos los que nos escuchen, porque a diferencia de otros regalos perecederos, la salvación es eterna e incorruptible. Que Deus os bendiga grandemente.